acercan ya las elecciones. ¿Cuántos se van a presentar? Se acabó el proceso, algunos van al queso. En octubre hay que votar. Se acercan ya las elecciones, la confusión es infernal. Miro las boletas, se arma la galleta, y no sé por quién, y no sé por quién, y no sé por quién voy a votar. Nos encontramos ahora en el búnker del PRO con Basi. ¿Y tu nombre es? Diego Piso. Diego Piso. Que bueno, nos van a contar, supongo, cuáles son los proyectos, qué es lo que esperan si ganan, cómo van. Buenas tardes, René, buenas tardes a toda la audiencia y muchísimas gracias por este espacio, por esta entrevista que estamos por dar comienzo. Contame un poquito, ¿cuál es la idea o la visión que vos tenés sobre lo que sería el gobierno tuyo en Torquís? ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué es lo que querés cambiar? ¿Cómo ves como proyecto más que...? Porque todo el mundo me cuenta cuál es el método que va a trabajar. Pero yo pregunto, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuál es la visión? ¿A dónde querés llegar vos con lo que vos estás, con el equipo que armaste? Exactamente, un equipo que antes, fuera de empezar esta entrevista y fuera de micrófono, como se dice habitualmente, decíamos que es un equipo muy, digamos, tentador en cuanto hay mucha diversidad de trayectorias, de personalidades, de vecinos referentes de otras localidades, y eso fue lo que nos planteamos desde el día 1, aquellos que ya estamos un poco empapados más en la política. Era ampliar nuestro espacio como partido político del PRO y sumar esta clase de vecinos, comprometerlos, invitarlos a trabajar y realmente proponer otro tipo de política, en la cual estamos convencidos que es posible, una política más cercana al vecino, más de escucha y sobre todo teniendo en cuenta en todo momento que eso, en caso que nos toque ser gobierno, es por un periodo limitado y ahí tenemos que dejar todo por ese periodo y siempre teniendo en cuenta que estamos para administrar y rendir cuentas. Cada armado de equipo, cada armado de gente tiene obviamente una ventaja, una desventaja, de acuerdo a cómo lo hagas. Mira, yo quiero ser horizontal, quiero ir con la gente, entonces hago algo muy político, con mucha gente que se vaya a mezclar, pero no tengo mucha ejecutividad para hacer el verticalismo de bajar obras y decir, no, mira, quiero hacer esto, al revés, si yo quiero una cosa más vertical, porque voy a hacer obras de infraestructura, voy a tener ingenieros, arquitectos, contadores, ¿no? Cosa que sea muy... Vos armaste una lista muy extraña que es sin gente de la política. Es una gran apuesta, que te puede beneficiar muchísimo en la inserción social, que es una falta enorme que hay en Torquís desde mi punto de vista. No hay un aglutinador y no hay gente contenta con la política. Pero te puede llegar a complicar en el momento que vos tengas que negociar para pedir plata con partidos políticos. Sí, mira, desde mi poca o mucha experiencia, eso, y más en este sistema, es relativo o es de acuerdo a la situación, al contexto que nos toque atravesar. Lo que nos planteamos del primer día es juntar esto mismo, un grupo de vecinos que no vengan de la política, comprometidos a trabajar, a dar lo mejor que tienen. Todos tienen una gran trayectoria en distintos ámbitos, como decíamos, privado, estatal, cultural. Y lo más importante que nos decimos, y eso también nos motiva, todo se puede aprender. Pero el ser buena persona, el ser de palabra, el ser de buena madera, eso cuesta mucho más. Eso decimos, o estamos, digamos, también convencidos que eso se trae de cuna. Uno puede modificar si tuvo, no sé, una mala actitud o un pasado medio turbio, digamos. Pero el ser buena persona, el traer una línea de trabajo, de valores, eso tiene que ser la base de cualquier, digamos, grupo. Y de ahí vamos a aprender a consensuar, que de hecho ya lo estamos haciendo, tenemos nuestras tensiones, nuestro debate como cualquier grupo. Pero la premisa es eso, demostrar que se puede hacer otro tipo de política a la que nos han acostumbrado, te diría, hasta en un punto. Ese es nuestro grandísimo desafío. Es cierto que hay un cambio en la parte estructural de la política y también es cierto que lamentablemente cuanto más arriba vas,
más difíciles de llegar a hacer un cambio, ¿no? En eso... Si no empezás desde abajo, va a ser difícil que vayas desde arriba. Eso también es cierto. En eso estamos de acuerdo. Pero también hay que ver un proyecto hacia dónde quiero ir, que es un poco lo que te preguntaba al principio. Claro. Yo que digo, bueno, a ver, quiero desarrollar el turismo acá. Si todos quieren desarrollar el turismo, Exacto. ¿cómo? Exactamente. ¿Qué vas a hacer? Quiero articular con el campo. ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué articulación vas a hacer? Esto es un poco lo que yo les estoy preguntando a ustedes. Perfecto, sí, estamos hablando en líneas generales porque en todo este proceso de trabajo, de conformación de equipo para llegar a este momento, a esta recta final, hemos pasado por muchas reuniones, por muchas propuestas, por muchas también proyectos, sueños, y decíamos, bueno, pero focalicémonos, vayamos decantando para ser claros en las propuestas con los vecinos en esta instancia, sin confundir, sin hablar de obras o gestiones que a veces exceden el estrato municipal. No, obviamente. Entonces, pero vamos a responder porque, mira, justamente tenemos, digamos, vamos visitando a los vecinos en las distintas localidades y le vamos acercando algunas de las propuestas claves o concretas como las que vos nos decís. Sin duda, y acabamos la respuesta, el turismo y el agro nos identifican y nos movilizan como distrito. Entonces, esos dos ejes los vamos a trabajar de la mano, respetando, digamos, la idiosincrasia de cada ámbito, sabiendo que, bueno, que el turismo es un grandísimo motor, pero que a veces eso mismo está el tironeo o mejor dicho, cómo encontrar la sintonía entre el sector público y el privado. Eso es clave. Si bien el año pasado por ordenanza aprobamos el ente mixto de turismo Torquín, el famoso EMIT, está, digamos, gateando. Bueno, nosotros nos proponemos, por decirlo de alguna manera metafórica, nos proponerlo que empiece a caminar y en lo posible a trotar y a correr. ¿Cómo se hace? Bueno, con mayor sintonía, repito esta palabra, entre el Ejecutivo y el sector privado. Escucharlos, ser claros en las propuestas que tienen. Nosotros podemos tener las propias. Digo, que acá hoy me acompaña, que va de primer candidato a consejero escolar. Él trabaja y vive del turismo, como también de la docencia. Pero bueno, es un testimonio vivo de qué ven el turismo. Sin duda, lo que tenemos que canalizar, y una de las propuestas básicas, es que nuestros secretarios, directores, sean elegidos por concurso. ¿A qué voy con esto? Es que vamos a abrir el juego específicamente para que, bueno, aquella persona con una serie de condiciones y requisitos se piense capacitada, bueno, al menos nos presente su proyecto, su propuesta y la evaluaremos. Eso sin duda lo trabajaremos después del 22 de octubre. Sí. Ahora, por eso, queremos ser prudentes y medidos. Queremos ir, bueno, ahora ganar las PASO, pero esta propuesta de abrir el juego, abrir entre comillas, en este área, la hemos consensuado, la hemos, como quien dice, pasado a la calle y ha caído muy bien en todo ámbito. No casarnos, no queremos unos funcionarios que sean funcionarios al intendente, sino realmente al sector, realmente a todo el ámbito del turismo. Con respecto al agro, bueno, una de las cuestiones que no solamente sucede acá en Torquín, en la región y en el país, es encontrar mano de obra calificada. Entonces, bueno, armar mesas de acuerdo, mesas con el COPRED, con el Consejo Provincial de Educación y Trabajo, que sumado a ese COPRED, a la mesa agropecuaria, para definir qué profesiones, cómo trabajar también con los sindicatos, qué vamos a necesitar o qué se está necesitando ahora, en lo inmediato y de acá, no sé, 2, 3 años. Bueno, en eso nos van a encontrar trabajando férreamente para dar solución, ser ejecutivo, ser resolutivo. Yo creo que también parte o toda la lista sentimos eso, nos gusta resolver, nos gusta ser expeditivo, sabiendo que hay un sistema que muchas veces te condiciona. Pero bueno, en esos casos también ser claros, ser comunicativos, decir, mirá, estamos ir mostrando las distintas instancias de gestiones, que a veces no sucede. Es decir, bueno, estoy en esta instancia o está frenado tal expediente o tal trámite en tal lugar de nación o provincia y bueno, y sociabilizarlo. Porque acá, repetimos, a mí me toca liderar e ir por una intendencia, pero sin duda voy acompañado de un gran equipo y las decisiones, yo no soy el salvador, no me siento el salvador. Yo soy el fruto de toda esta gente que me sostiene
que Dios quiera sea mucho más, así ganamos las elecciones, pero bueno, tener presente eso, que a través del consenso y del diálogo tenemos que avanzar y seguir mejorando lo que se ha hecho. Por ejemplo, una de las cuestiones que tenemos en educación que es interesante, tenés una escuela de oficios que trabaja sobre energía renovable. Tenés unos proyectos en secundaria donde están trabajando sobre robótica. Sí, en la escuela técnica. Exactamente, con Mazzarini. Sí, muchas cosas en realidad en tecnología. Exacto. De hecho, nos hemos presentado en la Feria de Ciencia con un sistema autómata para todo lo que es el corredor turístico en reparación de bicicletas. Llegamos al regional, no pasamos al provincial. Hemos trabajado con casas inteligentes el año pasado, mucho, la escuela técnica, también la escuela agropecuaria que también trabaja muchísimo, son muchos sectores en educación que pueden hacer del distrito mucho más pujante de lo que es, relacionando todo lo que es el agro, el turismo y educación, ¿no? A eso iba con un proyecto en función de decir, bueno, si tenés trabajo en lo que podría ser automatización del campo y de lo que es turismo, si tenés la mano de obra, porque lo podés llegar a tener y además generar mucho trabajo. El proyecto puede llegar a venir con una cuestión de turismo incluido esto, más toda una parte de que sí vas a necesitar algo que vos nombraste, ¿no? El trabajo con universidades en parte, para poder tener esto y la necesidad de la apertura esta. Este tipo de cosas así es lo que por ahí veo nombrado, separado, pero no lo veo en un proyecto global donde además se suman un montón de cosas. En eso hay que trabajar. Hoy, más que nunca, como sociedad y como gobierno, en el caso de que se llegue a concretar, ¿no?, toda esta trayectoria, es fomentar esto de dejar de lado estas individualidades y trabajar en conjunto como distrito. Es decir, porque hoy yo desde el área educativa digamos, es mi percepción, ¿no? O tu experiencia también. Mi experiencia también, sí. Nuestra experiencia, somos los dos docentes. Soy profe, tengo 46 para 47 y de los 19 años, así que unos años. Y siempre esto de la rivalidad, no me salía la palabra, de la técnica, de la media. Hoy es el sistema educativo y hay que potenciar en los chicos las posibilidades que tiene cada uno dentro de sus propias virtudes. ¿Qué quiere decir? Que un chico que va a la técnica no le tiene por qué gustar la escuela media, por eso va a la técnica y no por eso deja de ser un alumno más o un futuro profesional más. Pero además tiene unas características diferentes que justamente se tiene que aprovechar en eso. Y no por eso a lo que hoy no se tiene que dejar de vincular con las otras instituciones. Bueno, hoy eso está bastante capaz que porque el de la agraria, el de la técnica, el de la media, no, son todos parte de una sociedad educativa que creo que se tiene que unificar para trabajar en proyectos. ¿Qué quiere decir con esto? A lo que iba René, que todas las instituciones, o por lo menos lo que vamos a tratar de buscar, es que estén vinculadas de alguna u otra forma, dejando de lado que la matrícula es de o la matrícula es por. Entonces, y eso hay que trabajarlo, vuelvo a insistir, y a eso es a lo que apuntamos, este trabajo en común para mejorar todo el distrito de Torkins, que esté en esa característica de cada uno, la esencia de poder trabajar en estos proyectos que vos decís e irlos vinculando unos con otros, ¿no? Es decir, creo que la palabra hoy que nos caracteriza como grupo o como equipo, como nosotros le decimos, es eso, ¿no? Trabajar en el común, sin dejar de lado... no porque soy de otro partido o de otra institución no puedo trabajar juntos. Ahí es lo que tenemos que apuntar. Y es lo que más o menos casi todos están diciendo en el medio de un espacio donde no se pueden poner de acuerdo, en el medio de un diálogo con la sociedad en la cual no hay demasiado diálogo. Y entonces ahí es donde volvemos otra vez a algunos problemas. Pero sí me parece interesante esto de los proyectos porque, por ejemplo, no sé si vos en tu grupo tenés, por decirlo así, mangueros, gente que vaya a buscar capitales
para esto que estaba mencionando él de los proyectos integrados. Pero ¿no? aparecen solos, René. Cuando vos haces algo... No aparecen solos. Sí, sí. Hay que gestionarlo. Hay que gestionarlo. Mi percepción. No, pero cuando la cosa es interesante, pasó, mirá, en la feria de ciencia, y lo traigo a la mesa porque está buenísimo. Nosotros presentamos este proyecto con los chicos de séptimo de la escuela técnica y vinieron el director uno de los profes de Goyena, de la escuela técnica, y otro no me acuerdo si era de Deró, bueno, ahora se me fue, pero si no le podríamos hacer esta pauta de automatización que era para reparar bicicletas, no se lo podíamos hacer para la alimentación de determinado, para sacarle los piojos, y dijimos, ¿cómo que no? Si en vez de soplarte aire te soplo el medicamento por aspersión. Sí, se puede hacer. Vuelvo a insistirte, lo que falta es sentarse todos en una mesa y empezar a charlar. Que a veces no es fácil. Que no es fácil, Bueno, yo no digo que... pero... Por eso te decía, pongo un ejemplo muy bobo. En cultura, acá llegó Fabio, en cultura muchas veces vos tenés un montón de proyectos, de posibilidades para ingresar y que te den dinero. Y ni siquiera sabés llenar las planillas a veces, pues son tan complejas. Y teniendo a alguien que realmente empiece a gestionar ese trayecto de dinero, que estamos hablando de algo muy básico, algo de cultura, que si vos lo querés hacer a nivel industrial, te puede redituar. Y ahí es donde iba en cuanto a la coronación de todos estos proyectos, como para que esto influya y se Tenemos vuelque. pensado, a esa pregunta tenemos la respuesta. Tenemos una persona del distrito viviendo en Buenos Aires muy preparada, que bueno, la tenemos pensada, llegado el momento, que sea ese gestor presente 24/7 en Capital. Buenísimo. Y también a lo que decía Diego, quería agregar algo importante, que desde nuestro espacio, algo que venimos promocionando y creemos fielmente en eso, que la educación debe ser declarada como un servicio esencial. Como lo es la seguridad, como lo es la salud, también lo debe ser la educación. Te lo digo no porque esté en campaña, sino porque lo siento, así lo sentimos todos. Y bueno, y un día que se pierde de clase es un día no solamente que el chico, el alumno deja de aprender, sino que alborota, por decirlo de una manera, a toda la familia. Sí, entonces, ahí ya no sé cuánto pueden influir ustedes, porque ya esto tiene que ver más con la provincia. Seguramente. Y cuando se les canta hacer el feriado puente, cuando se les encanta hacer feriado pero una cosa subterráneo. Una cosa son los feriados y bueno. Y otra cosa es exacto. Lo que sí se puede hacer, que es un poco lo que charlábamos hoy, de tratar de ir orientando e interconectando, que eso me parece que sí que el municipio puede tener un rol muy interesante. Y ahí nos van a encontrar, porque somos gente, esto mismo, de diálogo, que hemos trabajado años en instituciones, en cooperadoras, en comisiones directivas, y bueno, y uno aprende ahí. Proyecto turismo, ¿cómo lo ven? Que generalmente tendría que ir de la mano de la cultura, pero muchas veces se divorcian, se pelean, se llevan mal, parece una pareja extraña. Y acá tenemos a un representante de la cultura, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, René? La verdad que muchas gracias por este espacio. Te quería decir que recién pasé por atrás de tu auto, no sé si lo rocé, quedó la alarma sonando. ¿La alarma? Sí. No era el mío. un caño. Es un caño. Sí, muchas veces dicen que están deshermanados, ¿no? No sé cómo va a ser una secretaría. Claro, va a ser una secretaría donde abarque las dos Turismo, cosas. Deporte y Cultura. Muy bien. Donde cada uno, obviamente, van a vincular deporte con cultura, con turismo. Y con exactamente. Bueno, alguna vez ya lo estuvo. Sí. No estoy inventando nada. No. Pero sí en esta proyección de optimización, optimizar recursos, obviamente en este caso tienen vínculo estrecho, se ve en los juegos bonaerenses. En algunas cosas sí, en otras no. Exacto. Bueno, los que son puntos comunes se trabajan, pero por ejemplo, lo llevo a la experiencia de juego bonaerense. Bueno, se trabaja con turismo, cultura y deporte, con tercera edad. Entonces, en los puntos comunes, potenciarlo, fortalecerlo. Y en los que no, por eso va a haber va a ser secretaría y cada área va a tener su director Pues también estuvo turismo, comercio, industria y cultura juntos. Sí, y era mucho. Digo, son conformaciones distintas que apuntan a distintas cosas. Ya lo tenemos y lo hemos estudiado y trabajado, no lo hemos dado a difundir, pero en este área específica lo trabajaríamos de esa forma. Perfecto. Lo de turismo es un tema bastante complicado, es un tema bastante sensible en este tiempo, porque todo el mundo habló de turismo
y nadie llevó, o sea, nadie acudió a lo que realmente es el turismo, porque tenemos un turismo natural, que ya lo sabemos, ¿no es cierto? Las riquezas naturales eso no lo quita nadie, pero a su vez nosotros tenemos planificado primero acudir a lo que está y a lo que se puede rescatar de lo que demanda en este momento el turismo. O sea, hablar con la gente de los que están, ¿no es cierto? ¿Qué necesitarían? Porque mejor que ellos no sabe nadie. ¿Vos tenés un complejo de cabaña? No, yo muchas veces creo que hay mucha gente que sabe mejor que ellos porque cada uno sabe desde su lado. Entonces, a veces el que tiene el hotel te dice de su lado lo que necesita, pero se olvida de todo el resto. Está bien. Y a veces acorta caminos y no ve un proyecto a largo distancia, Bueno, a largo plazo. eso es lo que te iba a decir que yo. por ahí muchas veces se contrapone al proyecto de lo que recién hablaba. ¿Cómo es tu nombre? Disculpame. Diego. Entonces, ahí es donde tiene que intervenir el intendente, como mediador el Estado. Pero hay que hacer las dos cosas. Hay que hacer las dos cosas. Siempre hay que tomar en cuenta lo que necesitan. Porque Sí, lo que vos sí, decís es verdad. pero Yo tengo mi empresa. No sé, más vale que te voy a pedir lo que yo necesito. Y es bueno saberlo y escucharlo. Porque si es viable y es factible lo que vos pedís, está bueno porque vos ya tenés algo en marcha. Entonces, se trabajaría de la urgencia, de lo necesario, de lo que se puede activar así al toque, como también hacer un proyecto a largo plazo. Porque por ahí también está que no podemos hablar de algo a largo plazo cuando todavía no solucionamos no le dimos las soluciones básicas a lo que está. ¿Me explico? por ejemplo, para citar un ejemplo de que nos clarifique la discusión de dónde la planteo por ahí, que a veces es difícil entender un poquito. Hace pandemia, post-pandemia. Bien, la idea que surgió en algún momento fue, muchachos, los restaurantes están vacíos, que vayan los artistas a trabajar en los restaurantes. Bien, ¿cómo? ¿De dónde? Gratis. A ver, un tipo que tiene 2 mangos, que no le alcanza para vivir, que le das un taller de 2.000 pesos y que vaya a trabajar gratis a un restaurante que es Suena un medio pequeño loco, empresario, es una solución para el empresario, puede ser una solución para el distrito, pero es un plan, yo te lo entiendo, pero no me pidas que lo compartas. Claro, no para el artista. ¿Me claro, explico? Sí, sí. Eso Entonces, me ahí toca. es donde, y te lo digo a vos porque vos Me sabés toca a mí cómo de es. cerca, claro. Sí, a vos, Bueno, te sí. invitaron. Hoy estuvimos hablando de eso con Víctor. A vos te invitaron. Sí. Entonces, esto es lo que yo planteo a veces. Por eso pregunto en los proyectos, pregunto en cómo vincularlos y pregunto en cómo... Y que a veces, sí, es cierto, uno tiene que escuchar. Pero si no hay un proyecto hacia donde vos puedas aglutinar, a veces se complica. Y eso lo estoy viendo como falta de producto en la vidriera de todos los partidos a todo nivel, nacional a comunal. Con respecto a la agrupación que se esté en turismo, deporte y cultura, yo creo que eso va a dar un muy buen resultado porque, haciendo alusión a lo que decía Fabio de la belleza natural, hoy el turismo deportivo no se está teniendo en cuenta en el distrito. ¿Qué quiere decir esto? Sí, traer eventos, hoy hay tantas actividades en correr, caminar, la bicicleta, astroturismo, fotografía, que si vos eso lo trabajás de manera coordinada en un mismo sector, se puede sacar un fruto mucho más grande. Hoy no hay agenda. Hoy viene este evento, aquel evento, pero no hay. Hoy se tiene que pensar lo que vamos a hacer en el 2024, no ir solapando lo que pasa en el 2023. Bueno, de esta manera, trabajando en unidad, en la misma mesa, charlando y conversando, se puede ir haciendo la agenda año anterior. Es decir, hoy ya tenemos que estar haciéndolo el 2024, no pensar hoy lo que vamos a hacer dentro de 2 semanas. Lo mismo con los espectáculos. Entonces vos generás dentro de, en este caso lo cultural, un circuito de artistas interno, que todos tengan su trabajo, porque nada es gratis. El que trabaja tiene que recibir su remuneración. Que vos quieras aportar tu granito de arena, buenísimo, pero el que trabaja tiene que cobrar por lo que trabaja. Muchas veces utilizando la coherencia, el sentido común, y no debiendo favores, en este caso llegamos en cero, entonces, y así nos vamos a ir, en ese sentido de no deber favores, o bueno, o si lo hacen que sean comunitarios, no para alguien integrante del grupo, ¿me explico? Sí. Y bueno.
Yo tengo un temor terrible por ese proyecto fantástico que se planteó del basurero. ¿Sí? Tener acá unas 20 cuadras, el famoso relleno sanitario. ¿Cómo piensan resolver eso como parte de? ¿Lo van a integrar a la parte de turismo? ¿Lo van a integrar a la parte de producción? ¿Tienen alguna idea? Sin duda, hay que seguir abordándolo y gestionándolo. No ha sido un eje de campaña nuestro, porque sabemos que dependemos directamente de nación o provincia. Una parte sí, otra parte no. Sí. Lo que nos corresponde a nivel local, lo que es trabajar el turismo mancomunado con la conciencia medioambiental, todo tipo de campañas que ya la tenemos, digamos, también punteada. En eso nos van a encontrar porque realmente la practicamos, no de ahora, de años, la sentimos y lo vamos a hacer todo lo que está a nuestro alcance. La erradicación, yo me refería a la erradicación puntualmente de los basureros. Este último anuncio, al día de hoy, fue una cortina de humo. No se formalizó nunca en el Consejo Deliberante, nunca llegó el proyecto en sí, al día de hoy, y doy fe. Y dependíamos entre tantos delirios, digo yo, de un crédito del BID de 30 millones de dólares. Que este gobierno sigue tomando deuda y ni siquiera llegó eso. Entonces, ¿este gobierno tiene mucha deuda, no? Sí. ¿Sí? Más de la de Macri. Más que la que tomó Macri. Y eso está documentado. Pasa que, Perdón, me refería al gobierno local. Perdón. Te digo porque esta mañana tuve una entrevista. Tuve una entrevista y me sacaron ese tema. Yo hablo del gobierno local. No, yo trato de limitarme a lo que podemos hacer nosotros. Hay algo que lo hice público al inicio de sesiones, estando el intendente obviamente presente, de sesiones en el Consejo Deliberante, fue que cumpla con su palabra de dejar un municipio ordenado y económicamente saneado, como alguna vez lo anunció y lo pronunció en el 2021 después de salir cuarto en las PASO y tercero en las generales con el partido que había armado. Que ese compromiso no lo pierda porque, es el Estado público, es el Estado municipal de todos y si deja un municipio en bancarrota o muy comprometido, tendrá que hacerse responsable él y todos los que corresponda, porque reitero, no es el bolsillo particular del intendente de turno, sino de un funcionario público que debe rendir cuenta, como te decía al principio de la entrevista. Hoy, respondiendo a tu pregunta, vemos mucho desorden, vemos mucho desfasaje. No sabría decirte cuál es la deuda del Estado municipal. Bien. No la tengo estando en el Consejo y a meses a que cambie este gobierno municipal. Pues sí sé que hay un límite, por lo menos lo que tengo entendido, es que hay un límite muy justo entre lo que es cantidad de trabajadores y caja, digamos. Sí. Está eso muy hasta el límite. Eso es lo que tengo entendido. De hecho, atravesado por un altísimo índice de inflación. Entonces aprobamos un presupuesto por 3.700 millones de dólares y el año que viene el ajuste va a ser y del 100% supongo como mínimo. Si no tiene sentido. 5.000 y pico, y me quedo corto. Entonces, en ese río revuelto, ¿viste? En cuanto a la basura, yo, por ejemplo, que te decía, era también por una cuestión de que, por ejemplo, uno de los costos más grandes que tiene el reciclado de basura es la separación. Y no hay ningún trabajo en educación, ni en todos lados, que sea paralelo. En nuestras propuestas figura, obviamente, la base es la educación, es en la campaña, el seguimiento, la instrucción y volver a hacer hincapié en el turismo. Muchas veces lo vemos en Sierra, en Villa Ventana, nos visitan los turistas y muchos de ellos no tienen esta cultura, esta conciencia. Y trabajar de la mano con los prestadores es básico, es fundamental. Con respecto a educación, ahí te tengo que corregir. Corrija. Yo te hablo de lo que conozco y de lo que vivo, ahora estamos de vacaciones, pero de lo que vivo a diario. Sí. En las escuelas se trabaja mucho el tema del reciclado, pero... En algunas más que otras. En algunas más que otras. Somos 51 establecimientos. Sí, pero en unas más que otras. Pero yo digo de donde yo comparto lo diario, el tema hoy pasa que la basura está separada. Sí. Y ahí quedó. Sí. ¿Y qué hacemos con eso? Te lo digo como habitante. No, conozco ese tema. Entonces hay una planta en San Lugaray espectacular, pero no pasa en todos lados lo mismo. Entonces vuelvo a insistir, que el otro día lo hablábamos en la interna, ¿no? Hay muchas leyes, por decirlo de alguna manera, o muchas ordenanzas, vamos a lo local, como decís vos, y de cumplimiento efectivo muy pocas. Bien. Entonces hay que trabajar en esa gestión.
primero eso, hay que Hay una trabajar. parte donde no hay que perder esta separación más allá de donde vaya, porque uno de los problemas más graves que vemos en el mundo es que la gente no se puede acostumbrar. Entonces, cuanto más haya que se separe, bárbaro, porque en el momento en que vos ya tengas la separación y la disposición final, ya está, listo. Y es el problema principal generalmente en el mundo, ha sido Nosotros, no acostumbrarse. un parrafito aparte, hace poco tuvimos una reunión presencial con Jorge Calustián. Fue muy interesante. Antes habíamos hecho un par de videoconferencias y él tiene, digamos, experiencia en erradicación de basureros a cielo abierto con estas características. Seguimos en conversación, el vínculo sigue estrecho. Es muy, muy interesante la propuesta que él hace. El tema que nos quedó, digamos, picando y haciendo mucho ruido es que necesita una unidad poblacional alrededor de los 100.000 habitantes, similar al proyecto que se venía anunciando. Entonces, el tema es ese, ¿dónde? Pero hay una diferencia muy grande entre lo que se planteaba, que era una separación en los lugares donde yo este problema que te digo lo veo concreto, y que entonces después digo cuántos camiones vienen, cuánta basura hay, y el día que se rompan las máquinas, ¿qué vas a hacer? Con un lugar donde directamente viene a depositorio final. Igualmente tenés el transporte como un problema grave. Exactamente, el punto era el transporte, la huella de carbono, el impacto, la cantidad de kilometraje que deberían hacer el resto de los distritos. Y él, él se encarga, después tiene 5 macroempresas, te diría. Espirulina, viste que nos comentaba, entre otros, biogás. Bueno, el asunto era el traslado y ser una vez más el depositario de la basura que él regenera del resto de los distritos. Entonces, que es algo que también se contrapone un poco con la cuestión del turismo, ¿no? Porque le pedíamos exactamente, hagamos algo con lo que tenemos, con nosotros, con nuestro distrito. No abramos, suena egoísta, no abramos el juego porque... Sí, y otra cuestión es también que la basura hoy puede ser un gran negocio en cuanto a el negocio, primero en lo ambiental y segundo el negocio económico, si trabajamos en esto de la preparación de la sociedad en cuanto a cómo utilizar la basura, porque proyectos, como decís, si vos haces pequeñas estaciones de biogás, como hay en muchas ciudades del país, hoy cualquiera, al precio del gas en este caso, cualquiera de las comunidades como Villa, Sierra, mismo Torkins, todo su producto orgánico vos lo podías procesar en tu casa y trabajar con el gas que vos mismo generás. El tema de... Y si no ya lo tenés separado, también podés ir a alguna industria pequeña de un campo que ellos utilizan ese propio biogás en sus propias... Como te reitero, el contacto con este hombre, Jorge Calustián, muy, muy preparado, muy de mundo y además con experiencia en este tipo de procesos y trabajo. Sigue el contacto. Uno lo hizo Elizabeth Nori, de nuestro espacio, lo estamos compartiendo, pero seguimos en conversaciones y la intención es, somos gobierno el día también. Uno, sentarnos con él para darle forma para nuestro distrito, buscarle esa vuelta y no tan ambiciosa como él la pretende, porque él tiene muchos, nos comentaba eso, que esa unidad poblacional de 100.000 habitantes la necesita porque el grupo al que representa le es redituable de esa forma. ¿Qué más nos queda que no hayamos dicho que quieran decir? Muchas cosas. Fabio. ¿Tienen 5 o 10 minutos ahí para aprovecharlo? Me tiran a mí. Porque ya lamentablemente... muchas cosas por trabajar. Pero vamos a lo básico, porque si no somos gobierno no podemos planificar más nada. Simplemente, en primer lugar, darte las gracias por darnos esta oportunidad de llegar a la gente. Siempre digo lo mismo, los medios son algo muy importante para nosotros, sobre todo en estas instancias donde no tenemos muchos recursos, como en este caso de Quesebas de Sierra de la Ventana, y que gracias a Dios lo están conociendo y este es un medio importante para que lo conozcan. Entonces, más que nada decirle a la gente que nos acompañe, que se juegue por algo mejor. Siempre es bueno el cambio, siempre es bueno el cambio. El día de mañana nos toca hacer gobierno nosotros, también vamos a necesitar un cambio mientras se vaya construyendo por lo que vamos dejando y sobre todo fijándonos realmente en las necesidades que tiene cada distrito, cada problemática de cada localidad del distrito y siempre ir por lo bueno. Basta de ir por el poder, por el que me conviene, por lo que me ofrecen y tengo que darle a fulano y el untamiento de las cosas, de las obras. Yo ya me tiene podrido todo eso, por eso lo digo y lo recalco, que aprendamos a gobernar con honestidad, con honestidad. Los que me escucharán dirán, todos dirán lo mismo, suena muy lindo. Yo ya estuve adentro
y hice una gestión súper honesta. ¿Por qué? Porque lo dicen los números y lo dice la realidad. No hay mejor realidad que la verdad, ¿no es cierto? Entonces, gobernemos así. Pongamos en una vez la camiseta del país, de nuestro bendito país, que es totalmente riquísimo por donde lo mires, y que realmente si lo manejáramos como corresponde, ninguna duda seríamos los primeros del mundo, porque al final estamos últimos y pudiendo ser primeros. Bueno, eso es mi postura. No, que apoyando la idea de este grupo que se armó de trabajo y asintiendo a lo que dice Fabio, como primer tema que empecé así hablando con vos, el tema de sentarse a conversar, no importa, a mí, Diego Piso, parte de este equipo, no me interesa de qué partido sos, de qué escuela sos o de qué equipo de fútbol sos. Pensar en que tiene que ser algo mejor para lo que viene, en este caso mío y personal de mis hijos que están acá y que es un destino que elegimos para vivir distinto a otros lugares. Y hoy está faltando ese diálogo y sin diálogo no se puede construir. Es verdad, perdón. La otra vuelta tuvimos una charla con vos, René, sin ir más lejos. Sí. Me citaste. Guarda con lo que decís. No, me citaste para una nota en la radio y tuvimos una charla muy rica y muy linda. ¿No es cierto? Siempre solemos tener ese tipo de conversaciones. Seguro, pero muy es agradable. ¿Por qué? Porque vos incluso me tiraste unas propuestas tan lindas para lo que es cultura, que habla de lo que dice Diego. ¿Por qué no tu propuesta? ¿Por qué no? O hasta un lugar, qué sé yo, si realmente lo merece alguien que sea... No trates de sumar un medio ahora a la campaña, chabón. Pará, cortá. No, con ninguna intención de eso, ni lejos de eso. No, es una broma. Simplemente de aportar gente que tiene ganas de hacer las cosas. Hay muchas ideas, sí. Rescato esto, sí, hay muchas ideas y mucha gente muy talentosa en general que vos vas y... No es que te tires flores, vos sos un laburante de la cultura porque vos con tu camarita de fotografías a todos los espectáculos por igual, le das el mismo valor a todos por igual y tenés lindos proyectos para aquellos que no tenemos oportunidades muchas veces con el bolsillo, y vos humildemente de tu lugar me lo has ofrecido a mí, René. O sea, no es que yo esté hablando cosas para tirarte flores, no, me lo ofreciste a mí como... Sí, pero no hay que contarlo. No, sí hay que contarlo, sí, no, hay que contarlo. Si no esto muere acá. Y sin embargo quiero decir que no muere, sigue. Bueno, por eso, pero es lindo contarlo. Entonces, bueno, como digo eso, pueden surgir tantas cosas cuando nos aprendemos a escuchar, como dice Diego allá, que vale la pena. Solamente hay que abrir la cabeza y los oídos. René, bueno, voy cerrando. Agradecerte este espacio, esta entrevista. Propuestas, proyectos, tenemos muchas. Lo que no nos gusta es ser pesados, cargosos o aparecer ahora en esta recta final y querer bombardear a la gente cuando tenemos la tranquilidad y la convicción que traemos y conformamos un equipo con una línea de palabra, de valores y que vamos a seguir así. Para cada área, desde el trato del lugar de intendente municipal, tenemos una propuesta que es decisión política, que muchas veces hoy no se está tomando. Y desde ahí es que, bueno, a modo de resumen, tenemos acá sobre la mesa nuestro folleto, también lo hicimos digital, que aquel vecino que quiera conocernos, que se interese, que lo haga, que la forma, la manera de participar, de informarse. Después el voto, como siempre hablamos, lo decide en su casa, con su familia o en el cuarto oscuro, como muchas veces sucede. Sí, motivarlos e insistir a esto mismo, a informarse en principio y que acá va a encontrar un espacio abierto a cualquier integrante de la lista, del equipo, hay gente que no está en la lista, pero también está comprometiendo su tiempo, su modo de trabajo. Y bueno, que se sumen, que... Acá nos van a encontrar para darles una mano y la mayor de las propuestas posibles dentro de nuestro alcance. Bueno, suerte. Muchas el gracias. 14, si ganan, saben que la radio está abierta. Y si pierden, saben que la radio Por está supuesto, abierta. esto no termina acá. También quiero aclarar eso. Esto no Fabio termina. lo sabe. Sí, Así gracias, que, René. nada. Sí. Suerte, muchachos. Gracias, René, muchas gracias. Se acercan ya las elecciones. ¿Cuántos se van a presentar? Se acabó el proceso, algunos van al queso. En octubre hay que votar. Se acercan ya las elecciones, la confusión es infernal. Miro las boletas,
se arma la galleta y no sé por quién, y no sé por quién, y no sé por quién voy a votar.